¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave. ¿Qué tal, queridos amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva entrega de ¿Qué y cómo se hace? Aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Y tengo en mis manos lo que sin lugar a dudas será uno de los recipientes o envases más conocidos de nuestro medio, el del cemento Portland. Pero nunca nos preguntamos cómo lo fabrican. En el programa de hoy se los vamos a mostrar, así que iniciamos de esta manera el programa de hoy. Para una empresa que nació en el año 1980, ya hace más de 30 años que estamos en el mercado paraguayo, siempre produciendo bolsas de papel. Nos instalamos aquí en este lugar, en el Parque Industrial en Villeta, visando atender a la industria nacional del cemento. Desde el comienzo, nuestras máquinas fueron preparadas para producir bolsas para cemento. En aquel entonces, el papel tenía otra calidad, era diferente, entonces se usaban bolsas con 3 y 4 pliegos de papel. La tecnología de producción del papel fue mejorando, fue avanzando y hoy en día hacemos la misma bolsa de 50 kilos de cemento pero con 2 hojas de papel. Nosotros trabajamos con calidad, con control de calidad. Cuando hablamos de bolsa de cemento tenemos índice de rotura inferior al 0,1%, 3 veces mejor de lo que exige la contratante, o sea, la industria nacional de cemento. Ellos exigen un índice 0,3, nosotros siempre estamos abajo del 0,1. Entonces, en calidad no tenemos nada, o sea, que envidiarle a las bolsas extranjeras, ¿verdad? De otros países. Nosotros atendemos a los estándares internacionales de calidad. Y hoy atendemos un amplio, vamos a decir, una amplia canasta de clientes. Hacemos bolsas de carbón, por ejemplo, para exportación. Todos nuestros clientes de carbón son proveedores paraguayos que envían sus productos al exterior. A Alemania, a Estados Unidos, a Inglaterra, a España, a Italia. También producimos bolsas para azúcar, por ejemplo, el azúcar orgánico, que va al exterior, que Paraguay es el número 1 de exportación de azúcar orgánico en el mundo. Hacemos bolsas para almidón de mandioca, hacemos bolsas para harina de trigo, hacemos bolsas para balanceados, hacemos bolsas para semillas. Todo lo que necesite ser embolsado y la especificación técnica requiere que sea bolsas de papel de gran volumen. Yo digo gran volumen cuando hablamos de 10 kilos de harina para arriba. Nuestras máquinas están capacitadas. Este año hemos invertido en tecnología, vamos a decir. Hemos incorporado otras máquinas nuevas también. Entonces hoy nosotros podemos hacer bolsas, por ejemplo, con corte recto, podemos hacer bolsas con corte escalonado, podemos hacer bolsas micro perforadas y podemos hacer bolsas con papel, con un papel laminado de plástico que nosotros mismos hacemos acá en Volpar, ¿verdad? Nosotros podemos agregarle o podemos pegarle, como se dice, sería una explicación del plástico al papel. Y entonces la bolsa ya va con un plástico incorporado. Otra tecnología que adquirimos también este año es que nosotros podemos poner una hoja de plástico suelta dentro de las hojas de papel, si es que el cliente así lo que requiere, ¿verdad?
Entonces nosotros hoy podemos atender a los más diversos tipos de bolsas y necesidades que los clientes puedan tener. Todo lo que hay en el mundo hoy en tecnología de aplicación en bolsa, Volpar hoy en Paraguay puede atender. Y hoy nosotros avanzamos mucho en el tema de impresión, en calidad de impresión. Adquirimos una impresora de última generación de 6 colores que puede trabajar con policromía. Eso nos permite imprimir prácticamente cualquier cosa. Tenemos calidad de impresión fotográfica sobre papel. Y estamos en el área de materia prima. El ingeniero, si nos comentás, entonces, ¿de dónde la obtienen? ¿De qué está compuesta? Y bueno, la materia prima que trabajamos nosotros es papel craft. Vamos a decir, con el 100% de papel craft extensible, que es un papel que tiene mejor resistencia, mayor resistencia. Está hecho de fibras vírgenes, ¿verdad? No tiene ni una contaminación de nada. Y traemos básicamente hoy, importamos todo del Brasil. Nosotros hoy estamos preparados para comprar bobinas de ancho hasta 2,20 metros y poder refilar acá en Paraguay, o sea, poder cortar en los anchos en que se va a usar en las máquinas, ¿verdad? Entonces, con eso nosotros objetivamos bajar un poco el costo a la hora de comprar la materia prima y mejorar la logística de nuestro stock. Estamos en el área de impresión, donde le vamos a aplicar la impresión o los logotipos de las empresas sobre la bolsa de papel craft. ¿Cuál es el proceso que aquí se realiza en el? ¿Cómo trabaja la máquina? Sí, nosotros acá tenemos una máquina impresora que puede imprimir hasta 6 colores, puede hacer policromía, o sea, podemos imprimir fotografía, cualquier cosa podemos imprimir en esta máquina, es una máquina de última generación. Puede imprimir hasta 300 metros de papel por minuto. Toda la máquina es controlada a través de un tablero electrónico dotado de una pantalla touchscreen donde en forma permanente se van registrando informaciones respecto al proceso, como velocidad de producción, en este caso de 299 metros por minuto, equivalente a 18.000 metros por hora o 24.000 tubos o bolsas por minuto aproximadamente. El proceso que se realiza es el de flexografía. El cliente elige los diseños o logotipos, los colores a ser impresos, se fabrican los clichés o sellos y estos se colocan sobre los cilindros de impresión a fin de iniciar el trabajo. A través de una grúa incorporada que posee esta impresora de serie 2010, se coloca la bobina virgen que alimentará la máquina en forma ininterrumpida. En este gráfico, donde podemos seguir el recorrido que realiza el papel desde la bobina virgen, va pasando a través de aproximadamente 10 cilindros tensores, hasta llegar al sector donde están otros 6 cilindros de impresión, siguiendo su marcha hasta llegar al horno de secado, donde existen otros 8 cilindros tensores más y de donde la pintura ya sale seca. Luego pasa por otros 15 últimos tensores hasta finalmente llegar al sector donde el papel preimpreso es bobinado nuevamente. El papel craft va pasando por los cilindros que lo mantienen tensado hasta llegar al sector donde se realiza la impresión. Con 3 cilindros impresores por cada lado, donde cada uno puede aplicar un color diferente. En nuestro ejemplo, las bolsas para la INC, se está utilizando solo uno de ellos, imprimiendo el logotipo del cliente en color azul. La pintura utilizada, de fabricación nacional, es cargada en un recipiente y bombeada automática y permanentemente hasta el cilindro de impresión conforme a necesidad. El cliché impregnado con la cantidad óptima de pintura va imprimiendo continuamente el logotipo del cliente en el papel. Desde el otro sector, donde se observan los otros 3 cilindros impresores, el papel va ingresando al horno de secado. Conforme a la cantidad de colores utilizados y al tipo de tinta elegido,
la máquina regula automáticamente la intensidad de calor a ser aplicado en su interior para el secado. A la salida del horno de secado, el papel impreso sigue pasando por sucesivos tensores que lo mantienen perfectamente extendido y libre de arrugas, luego de los cuales llega finalmente hasta el sector donde el papel ya impreso es bobinado nuevamente. Las bobinas impresas son acomodadas en un sector desde donde con ayuda de un montacargas van siendo transportadas conforme a necesidad hasta donde tiene alcance la grúa que las acomodará en el sector donde se iniciarán los dos procesos en línea siguiente, el de la tubera y el de la fondera. Y estamos ya en la línea de producción propiamente de la fabricación de las bolsas. Ingeniero, comentanos el proceso que aquí se realiza. Bueno, nosotros vamos a seguir con el proceso. Comenzamos con la impresión, como ya vimos antes. Ahora esa bobina que ya está impresa, nosotros pasamos a la máquina primera que se llama tubera. Previamente al inicio del proceso de la tubera, los operarios colocan los ejes que sostendrán a la bobina, acomodándolos perfectamente, ya que estos deben sobresalir en la misma medida a ambos lados de la bobina a fin de lograr un balanceo perfecto al entrar en movimiento. Seguido esto, la elevan y transportan mecánicamente hasta una especie de horquilla, donde se la baja cuidadosamente. Esta operación se repite hasta alcanzar la cantidad de 5 bobinas diferentes, en caso de que así se requiera, que pueden alimentar al mismo tiempo con pliegos de papel a la tubera, conforme al requerimiento del cliente. Para la fabricación de las bolsas de cemento, solo se requieren utilizar 2 de ellas, una preimpresa y la otra adicional, cada una de ellas de 95 gramos. Para unir los extremos de los pliegues, se utiliza un pegamento especial aplicado con un pincel y se pegan entre sí. Ya colocadas y listas, los pliegos de cada bobina, el impreso y el adicional, van ingresando a la tubera al mismo tiempo, pero por separado, con la cara impresa hacia abajo. La tubera, en un primer sector, posee 5 torres con procesos bien definidos para cada una. En la torre 1, se realiza el planchado del papel para que al pasar a la torre 2, el papel entre recto y sin arrugas. En la torre 2, conforme al requerimiento, se realizan microperforaciones al papel, principalmente en el caso de las bolsas valvuladas, a fin de que al momento de carga, el aire contenido en las mismas pueda salirse fácilmente del interior. La torre 3 realiza el denominado fondo escalonado, una bolsa muy especial de desarrollo europeo diseñada para su utilización en máquinas de llenado automático de productos, una tecnología aún no utilizada en nuestro país, pero que cuando así sea, Volpar ya tiene la máquina lista para su producción en serie. En la torre 4 existe un ojo electrónico para cada pliego, que controla y corrige automáticamente la disposición de los mismos, enviando la información de este trabajo al panel central. La corrección se realiza de manera a verificar y lograr que la microperforación realizada haya sido hecha en lugares diferentes, a fin de que no se produzcan pérdidas del producto en el momento de la carga. Entre la torre 4 y la 5 se realiza el encolado transversal y horizontal del tubo de papel, utilizando un adhesivo de fabricación nacional. Aquí también se encuentra el ojo electrónico para el pliego impreso, que ordena el punto exacto de corte del tubo a la máquina conforme a la medida requerida. Se programa la computadora para que ese ojo electrónico detecte el denominado taco de impresión, ordenando el corte automático en ese punto exacto. En la parte de terminación de la tubera se realiza el doblado y pegado de los pliegos y el corte en la medida de los tubos. Los pliegos salen de la torre 5 ya con el adhesivo puesto y pasan por el sector que da su nombre a esta enorme máquina, la tubera, ya que aquí se van haciendo los dobleces al pliego en forma automática por medio de rodillos, formando los tubos de corte recto, en el caso de nuestro ejemplo.
y los tubos de borde escalonado en otros. Más adelante en el proceso, otros rodillos van metiendo presión para un pegado perfecto de los pliegos, hasta alcanzar el sector de corte de los tubos conforme a la orden emanada de los ojos electrónicos de la Torre 4. En este sector, la máquina está preparada para cortar hasta 200 tubos por minuto o 12.000 bolsas por hora y transmite toda la información a un tablero de control con los comandos de pare, avanzar, marcha, rápido y lento. También en una pantalla touchscreen se registran todas las novedades de producción, incluso los reportes de fallas, pudiendo determinarse el sector exacto donde ocurrió la misma con solo presionar el botón donde se lee mostrar mensaje de error. Al final de la línea, los tubos ya cortados en la medida justa, después de parar por una larga cinta transportadora, son agrupados contra una compuerta en cantidades de 25 a 30 unidades, contados por un ojo electrónico. Al completarse dicha cantidad, el ojo electrónico emite la orden y libera los paquetes. Los paquetes son acomodados en los palets por los operarios para pasarlos a la siguiente línea de producción, la fondera. Este bloque es presentado por Moleri Llantas. En la parte inicial de esta máquina, un operario va colocando los tubos o futuras bolsas en el alimentador. Desde aquí, unos rodillos van succionando los tubos que son llevados por una cinta transportadora hasta el primer sector, donde se realizan los primeros dobleces para el fondo y la tapa. Para nuestro ejemplo, las bolsas de cemento se realizan ambos procesos a la vez, uno a cada lado de la máquina, ya que se tratan de bolsas valvuladas. Desde ahí, se pasa al sector donde se le agrega la válvula para el llenado automático. Luego, unos brazos mecánicos ubicados a ambos lados van separando la parte del doblado para realizar el pegado o encolado del fondo y la tapa. Posterior a esto, se aplica un refuerzo en el fondo, denominado cubre fondo. Esto se realiza con una tira de papel craft que va siendo alimentada desde una bobina ubicada a uno de los costados de la máquina y pegada con cantidades justas de adhesivo en uno de los aplicadores automáticos de la estación. Previamente, se imprime la marca de la empresa en el esfuerzo a ser aplicado. Esto también se realiza en forma automática y continua y se logra mediante una impresora montada en la línea, donde el rodillo con la pintura va impregnando el cliché, que a su vez imprime el logo del cliente sobre la tira de refuerzo. El proceso completo, realizado a lo largo de la línea de producción, es monitoreado y controlado por ojos electrónicos. Estos reportan inmediatamente al tablero de control cualquier falla, en cuyo caso la computadora para automáticamente la máquina y, además de lo citado, da señales sonoras y visuales a través de alarmas y luces que indican a primera vista el sector donde ocurrió el problema. Finalmente, la bolsa ya terminada llega al final de la línea o proceso, en donde los operarios las reciben y verifican conforme a su entrenamiento si existiera algún error en la fabricación que los ojos electrónicos de la máquina no hayan detectado. Las bolsas terminadas se apilonan de a 100 unidades y son empaquetadas para trasladarlas al sector de productos terminados, desde donde serán entregadas al cliente. Un valor agregado que Volpar ofrece a sus clientes lo constituye el laminado de las bolsas, que consiste en adherir el plástico con el papel. La materia prima utilizada es una lámina de PVC, también de fabricación nacional. Este nuevo servicio ofrecido por la empresa, constituyéndola en pionera a nivel nacional,
está destinado a productos como el azúcar orgánica, la semilla de sésamo, carbón de exportación, etc. Y cualquier otro que requiera de una protección extra contra la acción de la humedad. Conforme al producto que se desee empaquetar, este puede realizarse de varias formas, ya sea colocando el laminado en la superficie externa como interna de la bolsa. En algunos casos, se solicita la realización de una composición de papel, plástico, papel, a fin de que el PVC no tome contacto con el producto. El procedimiento consiste en colocar una bobina de papel craft en un extremo y otra de lámina de PVC en el otro. La bobina de papel va alimentando a la máquina, llegando hasta un sector donde se encuentran 3 rodillos superpuestos, donde le son aplicados los adhesivos. El papel impregnado se encuentra con la lámina proveniente de la bobina de PVC y por medio de otro rodillo los va uniendo entre sí, bobinándolos nuevamente en la parte final de la máquina como un nuevo producto. La bolsa de papel craft laminada que pasará a cubrir el requerimiento de un mercado que hasta ayer era satisfecho solamente con la importación. Este bloque fue presentado por Moleri Llantas. La materia prima utilizada es una mezcla de arcilla y caolín. La arcilla se obtiene localmente en la zona de Chacoí y el caolín se trae desde Pacaraí. Antes de incorporar la arcilla al ciclo de producción, se deja reposar en la intemperie por un tiempo aproximado de 6 meses, donde la acción del sol, el aire, la lluvia y el frío favorecen a la descomposición de la materia orgánica que pueda estar presente y permite la purificación química del material con la finalidad de obtener una adecuada consistencia y uniformidad. A efectos de lograr la homogenización de la materia prima, la fábrica la almacena en 4 sectores o pistas de preparación, diferenciándolas con carteles indicadores en los que se determina la fecha en la que estará en condiciones para ser utilizada en producción. Sin embargo, el caolín no necesita ser estacionado para su utilización, pero pasa por un proceso de molido y desintegración donde se retiran impurezas como materia orgánica, piedras y cualquier cuerpo extraño antes de ser mezclado con la arcilla. El nivel de humedad o sequedad en la arcilla es la que determina los porcentajes en la mezcla. Cuando la arcilla está muy húmeda, se agrega mayor cantidad de caolín a fin de disminuir la humedad al nivel óptimo requerido. Si está muy seca, se le agrega agua en cantidades controladas a la mezcla. Estamos con Rosalino Vázquez, coordinador de calidad en el área de materia prima. Explícanos mejor esto, Rosalino, ¿qué es lo que vemos acá? Estamos parados sobre materia prima. Esta es una pista de donde extraemos los productos para hacer unos pasos muy importantes para la calidad del producto. Se hace una preparación previa con la pala mecánica, luego lo depositamos al cajón de elaboración. La materia prima obtenida en la pista de preparación se deposita en este recipiente. Este alimenta la máquina mezcladora primaria, donde se tritura hasta ser convertida en gránulos de tamaño regular. A través de la cinta transportadora número 1, se envían a una especie de colador que retiene las impurezas que se pudo arrastrar en la recolección, como raigones, materia orgánica, piedra y cualquier cuerpo extraño. Luego,
La cinta transportadora número 2 los lleva hasta la laminadora primaria, que comprime la mezcla hasta obtener un laminado de 5 milímetros de espesor como máximo, el cual puede ser variable para cada tipo de producto. El material llega al depósito de material laminado por medio de cintas transportadoras, donde se amontona hasta su momento de utilización, que no es sino hasta 72 horas después. Aquí se verifica permanentemente que el material laminado se encuentre uniformemente húmedo y cumpla el criterio de plasticidad y compactado. La materia prima, que se acumula en diferentes celdas, alcanza para una reserva de hasta 25 días en caso de que las inclemencias del tiempo impidan la recolección. El material se carga en el cajón de la mezcladora secundaria. De aquí, una cinta transportadora lo lleva hasta la laminadora secundaria, donde ya se obtiene un segundo laminado de tan solo 3 milímetros de espesor. Luego pasa directamente a la máquina extrusora, que produce un material semejante a unos tubos. Las tiras cilíndricas se cortan a una medida exacta para la elaboración de las tejas. El material cortado pasa al siguiente proceso, el de prensado, desmoldado y terminado. En este, máquinas prensadoras van dándole la forma correspondiente a las tejas con una presión de 2 toneladas cada una. Luego, se verifica que la teja ya formada no tenga rayaduras o algún tipo de imperfección en la superficie. De ser así, el operario de descarga la separa y arroja a una canaleta ubicada al pie de cada prensa, para ser reciclada en la extrusora, a donde llega a través de una cinta transportadora. Los productos conformes se colocan en bastidores especiales para ser remitidos a través de una red de vías hasta la zona de carga de los secadores. Bueno, Rosalino, ¿qué es esto que tenemos acá? Este es un sello donde cada prensa tiene sus números y tiene las fechas y el mes y el año. Bueno, con esto nosotros podemos identificar cuál es el operario que estaba realizando esta pieza, ¿verdad? Con esto nosotros identificamos si tenemos un producto no conforme, lo detectamos, quiénes son los operarios que están manejando esa prensa. Manejando esta prensa. Y ahí, cuando está colocado ya es así, ¿verdad? Sí, esta es una cortadora. Acá vemos, este es de la prensa 5. Una cortadora, y luego tenemos acá las matrices. Estas son las matrices hembra de la teja española. Luego abajo tenemos la matriz de la teja romana. La romana, todo esto. Acá lo vemos, la matriz de las tejas portuguesas, que son estos, es diferente con el canal. Y luego tenemos acá la matriz de la teja española, el macho, matriz macho. Esa es la más tradicional, ¿eh? Sí, para nosotros es la teja tradicional, lo llamamos acá en Paraguay teja colonial. La teja que usamos acá en el país. Finalmente queda de esta forma. Aquí podemos ver en la parte interior de la teja el número de la prensa que se está realizando, donde está identificado el operario, la marca de la empresa y la fecha de fabricación. ¿Es así, Rosalino? Sí, así mismo es. Esta es la teja de la prensa 4.
El siguiente proceso se da en este lugar, el sector de secado, donde los bastidores son cargados en el secadero en una especie de túnel de 100 metros de largo. ¿Y la temperatura que hay desde acá del inicio a fin? Al inicio es totalmente diferente. Al inicio tiene una temperatura del ambiente y al final tiene una temperatura de sobre 90 a 100 grados. Bueno, ¿cuánto tiempo tarda el producto desde que entra hasta que sale? Y 20 horas. 20 horas. 20. Y es un proceso totalmente automatizado. Aquí no intervienen los operarios. Y totalmente mecanizado. Bueno, ¿y te parece si vamos a conocer entonces al final la salida? Sí. Vamos a ver. El secado es una de las fases más delicadas del proceso de producción, ya que en gran parte depende de esta etapa el buen resultado del material, más que nada en lo que respecta a la ausencia de fisuras. El secado tiene la finalidad de eliminar el agua agregada en la fase de moldeado para así poder pasar a la fase de cocción. Estamos ahora en la salida del secadero, ¿verdad? Secadero. A 100 metros de donde allá anteriormente entraron estos carritos conteniendo las tejas, ¿verdad? Sí, así es. Acá obtenemos los productos secos, lo detectamos si está bien seco el producto y lo liberamos, lo utilizamos. Y acá en el secadero vemos los ventiladores viajantes, en donde el ventilador se alimenta a través de un calor que viene del horno de una temperatura a través de estos conductos. Con esta turbina lo esparcen para el horno, ayudándole los ventiladores viajantes Para distribuir el calor por a dentro. distribuir el calor. Una vez que las piezas de cerámica hayan salido del secadero, llegan hasta el sector de cargado de los vagones. Se hace una preselección de las piezas que están con defectos y aquellas que no. Estas últimas son traídas hasta este sector donde los operarios van cargando los vagones para ser introducidos al túnel de recalentamiento. Esta carga se hace con criterios preestablecidos de modo a permitir la perfecta circulación del aire entre los materiales y a fin de que los mismos puedan ser cocinados uniformemente. La vagoneta cargada con productos seleccionados se extrae de la parte posterior de la cámara de precalentamiento y se introduce en el horno túnel de quemado. Luego de salir del horno de recalentamiento, los vagones de 4.000 kilos, donde ya pasaron a una temperatura de 80 grados, ingresan hasta este horno túnel de 120 metros de largo. Este horno túnel, que tiene 15 boquillas donde se controlan y se verifican el calor de las calderas, va subiendo de temperatura a medida que van ingresando hacia, por decirlo así, hacia la parte frontal. Al inicio solamente ya van teniendo 300 grados hasta la primera boquilla. Por la mitad del recorrido ya alcanzan los 700 grados y al final, donde termina la última boquilla, los 800 grados centígrados. Por las boquillas, el operario opera el cajón y la cinta que recarga los quemadores con el combustible sólido, que generalmente es acerrín, a la vez de verificar continuamente que las hornallas de los quemadores estén encendidas. Para ello, remueve continuamente el combustible sólido que se encuentra sobre la parrilla a fin de avivar las llamas y mantenerlas encendidas a su máximo nivel para así lograr el calentamiento óptimo del horno túnel. Luego de 46 minutos, la vagoneta sale con los materiales ya cocinados y se lleva por los rieles hasta la zona de descarga. Una vez ahí, los productos terminados son clasificados conforme a procedimientos preestablecidos y derivados a la playa de productos terminados.
Una vez que tenemos la teja terminada, para los clientes más exigentes existe otra alternativa. El proceso es el de pintado, esmaltado y se realiza aquí. Y no es otra cosa que la teja común que pasa por un proceso previo donde se sopla, se limpia de cualquier impureza que pueda tener y llega hasta este sector donde es una máquina donde se hace el pintado propiamente dicho. Ahora vamos a saber y conocer realmente qué es lo que se hace aquí adentro y qué tipo de pintura es la que se le pone. Estamos con Víctor Ayala, uno de los propietarios de Cerámica Irene. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo está? Un placer tenerte con nosotros. Bueno, Víctor, contanos, ¿qué es lo que se hace acá? Esta es la cámara de pintura de las tejas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le pone? Sí, así mismo. Este es un polvo poliéster, le llaman, que es una resina, un derivado del petróleo, que tiene una descarga eléctrica y al descargarlo eléctricamente se adhiere al material de forma electromagnética. Entonces eso hace que se adhiera a la teja y eso después por un proceso de fundición, que es un horno que nosotros le pasamos después, se impregna por él y se queda totalmente una película impermeable encima de la teja. O sea, eso es una de las características técnicas de este producto. Claro, ahora, una de las bondades de eso es la protección de la teja contra corrosión, moho. Tiene varias características. Una de ellas, lógicamente, es el moho, que tiene fortaleza a los fenómenos atmosféricos, o sea, tiene resistencia a los fenómenos atmosféricos. Como para el sol, tiene altísima durabilidad, tiene también... como es una película, tiene la capacidad de contraerse o de expandirse con el frío o con el calor, ¿verdad? Pero más bien su característica principal radica en la belleza, porque hay muchos colores, hay una gama grande de colores y eso puede hacer que se pueda combinar con los diferentes tipos de casas que hay, ¿verdad? Esa es una de las características en la cual la gente tiene mucha ponderación. Claro, un valor agregado importante que se le da en este caso a las tejas. Ahora esto de aquí de la pintura pasa a un proceso de horno nuevamente, que es el que vamos a conocer ahora. Estamos con Luis Gamarra, el encargado del sector aquí de esmaltado en Cerámica Irene. Y contanos un poco, Luisito, ¿qué es lo que hacemos ahora después de haberse puesto la pintura ahí en la salida? Y ahora estamos quemando la teja, la pintura para esmaltar. Y ese su proceso tiene que tener un buen grado de temperatura. ¿Qué temperatura tiene dentro del horno? 210 a 220 temperatura. Realmente vemos que es bastante largo también el horno. ¿Qué longitud tiene? El horno tiene 18 metros el horno y tiene aproximadamente 490 grados. Entonces 490 grados la temperatura interna del horno. ¿Y en cuánto tiempo, desde que se ingresa acá, cuánto tiempo llega hasta el final? 1 hora 25 minutos. Cada 3 minutos 25 entra. Cada 3 minutos 25 entonces se va alimentando el horno. Sí, así es. Bueno, una vez terminado, una vez salido allá, ¿eso se deja enfriar, una cosa de eso, o es directo el empaquetado? Se deja enfriar un poco y después directamente empaquetado. Cuando vemos también que hay dos tipos de pinturas, una opaca y otra brillante. Tanto para los dos tipos de alternativas que tenemos, ¿es el mismo proceso, Luis? El mismo proceso tenemos, no varía nada. Solo cambiamos la filtro y eso, y ya continuamos otra vez. Esta es la salida del horno. Después de 1 hora y 25 minutos que estuvo la teja desde el inicio hasta aquí, a 290 grados centígrados, se va sacando la punta de a 31 unidades. Desde ahí, con esta transportadora, se trae hasta estos rieles de vuelta donde vamos a pasar ya al proceso de embalado en sí, con una máquina termocontraíble que también vamos a conocer cómo funciona.
Van saliendo las 31 unidades, como decimos, y llega hasta aquí, hasta donde Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? Aquí va a ser el proceso de embalado con una máquina termocompresora, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a observar entonces cómo se hace el embalado final. ¿De a cuántas unidades se embalan, Luis? La teja española se hace 10 unidades. ¿Y los otros tipos? Y otro tipo 8 unidades. Son medio metro cuadrado cada paquete. Este embalaje plástico de gran resistencia se utiliza a fin de dar una protección extra al color dado a estas tejas en el proceso de traslado al depósito de productos terminados, pero principalmente en el manipuleo que puedan recibir hasta llegar a su destino final, la casa del cliente. Les invito a acompañarnos en nuestra próxima entrega en 7 días más, aquí en ¿Qué y cómo se hace? Hasta entonces. ¿Qué y cómo se hace? Fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen Amarok, Empire Company Sociedad Anónima para su edificio Imperio 1, Racura Country, con los auspicios de Seguridad Seguros, haciendo que lo grave no sea tan grave.